Muy buenos días con todos. ¿Se escucha bien, cierto? ¿Sí? Perfecto, ahí tenemos la confirmación. Bueno, en honor al tiempo, primero que todo, les damos la bienvenida a este webinar, ¿cierto? De soluciones IoT. Nosotros somos los organizadores como TicaShop Latam. Hoy en día somos TicaShop, somos un distribuidor con presencia en Chile, Perú y Colombia, pero somos un distribuidor que aporta valor agregado, que aporta ingeniería, que aporta diseño de soluciones y que aporta de cierta manera apoyo también en la postventa. Entonces, la idea justamente es que ustedes puedan eh, proponernos el problema, llamarnos por alguna solución que ustedes requieran. Nosotros no instalamos, nosotros no hacemos instalaciones ni implementaciones, pero sí estamos detrás de todo el diseño y estamos detrás de toda la preventa. ¿Ok? Así que nada, pues los voy a dejar ahora con Ernesto Estupiñán, de la marca Quailin, quien hará la presentación de soluciones IoT. Adelante, Ernesto. Gracias, Juan Esteban. Buenos días para todos. Un placer estar aquí con ustedes. Mi nombre es Ernesto Estupiñán. Yo estoy a cargo del área de preventa para Quecklin Wireless Solution en la vertical de routers, que es lo que vamos a conversar hoy, para la región de Latam. Gracias, Juan Esteban, Camila y todo el equipo de TicaShop por este espacio. Esperamos que pueda ser enriquecedor para todos ustedes, que nos sirva como espacio de discusión también, ¿por qué no? Y que se lleven una idea muy importante de cómo los productos de Quecklink en conjunto con las soluciones de TicaShop van a poder generar valor y realzar todas sus soluciones tecnológicas en la región que acabamos de describir. Bien, sin más, voy a compartir mi pantalla para que comencemos. Solo un momento, por favor. Perfecto. ¿Me confirmas, Camila, que se pueda ver? ¿Todo bien? Sí, en Gracias. nuestro serie. Bien, muchachos, entonces comenzamos. Rápidamente quiero comentarles que Quecklink es una compañía de origen chino, está basada en Shanghái, en donde tenemos como premisa la fabricación de dispositivos de hardware con la especialidad en el segmento del IoT y más exactamente el ámbito de las comunicaciones, para este caso de nuestros routers. Quecklin tiene 15 años de experiencia en el sector tecnológico, fabricando y siendo líderes en el mercado de fabricación de hardware para IoT. Y a través de todos nuestros partners alrededor de todo el mundo estamos llegando a más de 140 países. Así que tengan la confianza de que es un producto, unos dispositivos versátiles con las diferentes certificaciones de producto para convertirse en un dispositivo que globalmente sea aceptado y funcional. Perfecto. Vamos a hacer un repaso sobre lo que es nuestro portafolio de productos, sobre lo que es la revisión de las especificaciones, un poco hablar sobre el software, las especificaciones del software, nuestro sistema de gestión y finalizaremos con el apartado de lo que son los casos de estudio, casos de éxito de este hardware para sus aplicaciones. Bien, nuestro portafolio se compone de las siguientes series. Tenemos la serie WR100, tenemos la serie WR200, tenemos la serie WR300. Más adelante vamos a centrarnos en cada uno de los modelos, pero básicamente estamos hablando de dispositivos que conforme van creciendo su serie, van creciendo en su performance de conectividad. Tenemos equipos que trabajan en tecnología celular 4G LTE, que trabajan en tecnología 5G también, que tienen diferentes puertos y protocolos para comunicarse con los dispositivos en la forma más estándar que exista en el mercado, para poder crear redes, para poder crear sistemas de respaldo, entre otras funcionalidades que nuestros dispositivos van a ofrecer para ustedes. A lo largo del tiempo
que llevamos trabajando la vertical de routers dentro de Queclink, ha habido una evolución interesante de nuestros dispositivos. Como podemos ver acá, en diciembre del 2021 se ha lanzado la serie WR100, avanzando con la serie WR200, con los modelos 201 respectivamente en 2023, introduciendo el modelo 210 en 2024, pasando ya por los modelos 5G, iniciando este año, y ya considerando las nuevas incorporaciones de nuestro portafolio para lo que va a ser el Q2 y Q3 de este 2025, incorporando modelos que, por ejemplo, comiencen a incorporar tecnología Power over Ethernet para energización de otros dispositivos externos. Así que sin más, comenzamos con nuestro primer modelo. Bueno, nos sobra decir que si tienen alguna inquietud, alguna consulta, algún comentario que quieran dejarnos, por favor pueden hacerlo a través de la casilla de preguntas, a través de la casilla de chat. Vamos a estar pendiente de ustedes para poder ir resolviendo todas sus cuestiones sin ningún inconveniente. Bien, tenemos nuestro modelo WR100, que básicamente es nuestro modelo más pequeño, de construcción más ligera, pero al mismo tiempo un dispositivo que es muy versátil y robusto para diferentes tipos de aplicaciones en el Internet de las cosas. En este modelo, como pueden ver, vamos a sacar acá el apuntador. En este modelo vamos a tener dos caras, una cara donde podemos observar sus principales conexiones, donde resaltan los puertos Ethernet, que se pueden trabajar para redes LAN, para redes WAN. Destaca un puerto también físico para conexiones seriales. El dispositivo puede trabajar en el protocolo RC232 o el protocolo RS485. Y es un dispositivo que a nivel WAN te va a poder permitir el uso, por ejemplo, de dos SIM cards de los dos operadores de tu confianza y tener un sistema de respaldo entre operadores, así como también te va a permitir tener una conexión vía Wi-Fi. A propósito de esto, muchachos, voy a detenerme aquí un poquito y voy a explicar algo que es transversal a todos nuestros equipos. En el apartado WAN, van a ver que todos nuestros modelos tienen un módulo celular para su comunicación por esta tecnología, van a tener al menos un puerto de red tipo WAN para conexiones por red cableada y van a tener un módulo inalámbrico para Wi-Fi para conexiones también de este punto. ¿Cuál es la importancia de tener estas tres interfaces de conectividad WAN? Primero, que te va a permitir ser versátil y acomodarte en cualquiera de los puntos en donde físicamente tengas prioridad con alguna de estas tres conexiones, claramente. Pero un punto muy importante es la forma como vas a poder establecer un sistema de redundancia, un sistema backup, como llamamos un sistema one failover dentro del dispositivo. ¿Qué significa esto? Que al tener tres interfaces para conectividad WAN dentro de un dispositivo, vas a poder elegir dos de ellas y configurarlas como una red principal y una red secundaria. En la combinación que quieras, por ejemplo, que tu principal sea la red cableada, por ejemplo, y la secundaria sea la red celular. Que tu primaria sea la red celular y que tengas como backup el Wi-Fi. Cualquier combinación es perfecta. ¿Y qué conseguimos con esto? Pues conseguimos que el enrutador esté más porcentaje del tiempo disponible a la red. ¿Cómo se logra esto? Haciendo un switching automático entre la principal y la backup cuando la principal falla. Y vas a encontrar varios disparadores, digamos, o varias alertas por las cuales el router va a tomar automáticamente la decisión de irnos al respaldo y cuándo volver también del respaldo a su red principal. Recuerden, esto se llama un sistema one failover. Y cierro el paréntesis, considero importante comentar esto y que sepan que es transversal a todos los modelos de nuestro portafolio. Bien, continuando con este equipo, también van a poder encontrar un firewall embebido, que básicamente se va a encargar de lo que es la seguridad de los datos, que el transporte desde el extremo A hasta el extremo B pueda estar cifrado por un método de encripción de los datos, que pueda establecer reglas de tráfico, que pueda establecer puertos de comunicación remota y configurar diferentes tipos de VPN, que al final es lo que nos va a garantizar tener un canal de comunicaciones seguro, un canal que no sea vulnerable por agentes externos.
Este dispositivo va a necesitar de accesorios para su funcionamiento, pero quédense tranquilos porque son accesorios que ya vienen incluidos dentro de lo que es el empaque del equipo. Como pueden ver acá, contamos con las tres antenas de su funcionamiento, que dos de ellas van a ser para la parte celular, una de ellas va a ser para la parte Wi-Fi. Acá tenemos su PSU o su alimentación de energía. Tenemos lo que son los conectores tipo bornera, un cable de comunicaciones, una guía de configuración rápida. Entonces, este es nuestro modelo WR100. Recuerden, el modelo más pequeño, más liviano, versátil y robusto para sus aplicaciones. Como pueden ver en este cuadro, estamos intentando hacer una comparación con diferentes modelos del mercado, de marcas que probablemente ustedes conozcan o hayan utilizado antes. Este modelo de WR100 perfectamente puede compararse en características con los modelos RUT 200 o RUT 206 de Teltónica o con los modelos R1510 Lite o R1511 Lite de la fábrica Robustel. Claramente van a haber más fábricas que se asemejen, pero encontramos en estos dos fabricantes una similitud. Más adelante vamos a poder compartir con todos ustedes esta presentación y aquí ustedes van a poder centralizar la especificación en específico que quieran comparar y darse cuenta en cuáles son las similitudes y diferencias con estos modelos. Bien, pasamos a nuestra siguiente serie. En este caso tenemos al WR201, que es nuestro dispositivo industrial, nuestro dispositivo de corte o de fabricación, construcción para instalación sobre superficie, y que es un dispositivo que si lo comparamos inmediatamente con el anterior que acabamos de explicar, pues vamos a comenzar a encontrar diferencias que saltan a la vista, ¿no? Acá tenemos las dos vistas, la frontal y la trasera del dispositivo, y una de las principales diferencias es que ya no contamos con dos, sino con cuatro puertos de red. La configuración de estos puertos, por defecto, viene de un puerto WAN, tres puertos LAN, y desde la configuración podemos establecer que todos sean LAN o poder adicionar un puerto WAN según sea el caso. Por defecto viene de esta manera. Encontramos ya unos sockets de 10 pines tipo industrial para que son las conexiones, por ejemplo, en el apartado serial, RC232, RS485, poder utilizar los dos protocolos de forma simultánea dentro del mismo dispositivo y tener un socket destinado a lo que son las entradas y salidas análogas digitales, los GPIOs, que van a ser unos puertos que le permiten al router gestionar dispositivos externos a través de este tipo de tecnología, ¿no? Recibir un 1, un 0 digital, por ejemplo, de algún tipo de sensor externo. Este dispositivo también va a contar con lo que es el apartado celular, también trabaja en la red 4G LTE, categoría 4. También es un dispositivo que es de dual SIM para tener una redundancia entre operadores. También es un dispositivo que va a trabajar el apartado de Wi-Fi. Y una de las diferencias que comenzamos a ver acá es que este dispositivo trabaja ya en lo que es la banda dual de Wi-Fi, ¿no? Lo que es el 2.4 GHz y el 5 GHz. Esto le permite al usuario también poder decidir cuál es la mejor red para su funcionamiento. Sabemos que el Wi-Fi 5 ofrece unas funcionalidades diferentes, como si fuera una autopista mucho más grande, con muchos más carriles para su funcionamiento. Podemos encontrar aquí también las funcionalidades de firewall que comentamos en el modelo anterior, las funcionalidades del One Failover que comentamos en el modelo anterior, las funcionalidades de redundancia entre operadores a través de la SIM card dual que comentamos en el anterior. Y es un dispositivo que dada su construcción, es para montaje sobre superficie. También va a contar con los accesorios que le permitan tener un funcionamiento correcto y total. Tenemos las antenas que trabajan en lo que es la parte de Wi-Fi. En este caso tiene tres antenas para Wi-Fi. Las antenas que trabajan en lo que es el 4G LTE, que en este caso son dos antenas. Tiene una antena GPS, ya que este dispositivo, también con diferencia al modelo anterior, comienza a añadir esta funcionalidad, ¿no?, de GPS.
El GPS en este dispositivo, ya que no es un router o no es un dispositivo que se dedique a hacer un tracker de vehículos, por ejemplo, o tracker de activos, pero el GPS definitivamente va a darle un valor agregado a las funcionalidades en las que necesitemos saber, por ejemplo, las coordenadas de dónde quedó instalado el dispositivo. Pensemos, por ejemplo, en aplicaciones que no son urbanas dentro de la ciudad, sino que están instaladas en puntos rurales de la geografía de cada país. O pensemos que es un router que está instalado dentro de un activo que se mueve, por ejemplo, un vehículo, al mismo tiempo que estamos gestionando, no sé, pensemos en periféricos, cámaras, sensores de pasajeros, y que al mismo tiempo el router pueda georreferenciar al vehículo en movimiento, entonces es un apartado interesante. Más adelante en los casos de usos vamos a ver un poco más sobre esto, pero de eso se trata la funcionalidad que adiciona este modelo, que es el GPS. Continuando con la serie WR200, llegamos a nuestro modelo WR210, que es bastante similar al anterior. Es muy parecido en lo que tiene que ver con la cantidad y tipo de puertos, en lo que tiene que ver con su performance en la parte celular. Es muy parecido. Fíjense cómo tenemos en disposiciones parecidas, pero también tenemos los puertos para la comunicación serial en los dos protocolos, RS232, 485. Tenemos también la interfaz para lo que es las entradas y salidas análogas digitales. Tenemos una disposición también idéntica de 4 puertos Ethernet con la misma preconfiguración de un puerto WAN por 3 LAN. Tenemos también la comunicación celular, comunicación Wi-Fi, la funcionalidad de GPS y la comunicación celular vía Dual SIM. ¿En qué radica la diferencia con el anterior? Eh, si bien el anterior está construido pensando en una instalación más sobre superficie, este modelo está construido pensando en que sea más adaptable al ámbito industrial. Es un dispositivo que se puede instalar en una pared, en un gabinete, que se le puede aplicar accesorios de montaje como por ejemplo de un rail. Entonces, este modelo básicamente difiere del anterior en la construcción física y los ambientes para los cuales está pensado su instalación. La serie WR200, que como ya vieron se compone del modelo 201 y 210, la podemos equiparar con modelos, por ejemplo, como el RUT 956 o RUT X11 del fabricante Teltónica, o con el modelo R2110 del fabricante Roustel. Guardan similitudes en varios de los aspectos de su construcción, de sus puertos de comunicación, de sus protocolos y de sus funcionalidades extra. También en este cuadro, como en el anterior, van a poder hacer un chequeo rápido de cuáles son las similitudes y diferencias con los modelos que ustedes muy seguramente han tenido la oportunidad de conocer. Y cerramos nuestro portafolio con la serie WR300, que en este caso tiene nuestro modelo WR310, que es un dispositivo que guarda similitudes con el modelo anterior en cuanto a su construcción, por ejemplo, en cuanto a su disposición de los puertos, pero las diferencias fundamentales de este modelo pasan más por el performance de sus puertos, de sus interfaces WAN, en donde se han elevado para que sea un equipo que sobresalga en aplicaciones más exigentes. A nivel LAN, tenemos que el dispositivo vuelve a tener los 4 puertos Ethernet, vuelve a tener también un socket para la comunicación serial, vuelve a tener doble slot para dual SIM en el apartado celular. Pero veamos a qué me refiero con que el performance se ha visto aumentado en este dispositivo. Primero, en los puertos LAN. Los modelos anteriores tienen unos puertos de red que trabajan en una velocidad de 10-100, es decir, de Fast Ethernet, mientras que en este modelo los puertos de red aumentan su velocidad a 10, 100 y 1000, es decir, que ya son puertos Giga Ethernet. Esto pensando en que se puedan hacer comunicaciones a través de LAN con dispositivos que emiten data o variables más pesadas, como por ejemplo un video de alta definición. Al mismo tiempo, se ha evaluado aumentar el performance de este dispositivo en el apartado celular
ya que encontramos un módulo que no solamente aumenta la categoría en LTE, en este caso es una categoría 6, sino que además aumenta su grado de tecnología al comunicarse a través de 5G. Entonces el WR310 es nuestro modelo 5G de nuestro portafolio para esta comunicación. También aparece ya el estándar Wi-Fi 6 en este modelo. Tenemos un módulo Wi-Fi que trabaja también en la doble banda de 2.4 y 5 GHz. Así que, como pueden ver, es un dispositivo que aumenta su performance en la parte LAN con sus puertos de red, en la parte WAN con su apartado celular y su apartado Wi-Fi. Adicional, este dispositivo ya nos permite crear redes a través del estándar de Bluetooth. Tiene un módulo integrado de Bluetooth para poder generar, por ejemplo, comunicación con sensores tipo beacon que se encargan de medir algunas variables de diferentes sectores y transmitírselas al router a través de Bluetooth. El router está diseñado para poder crear una red de, de sensores, poder gestionar varios sensores de forma simultánea, recibir su data y poderla enviar hasta la plataforma o sistema de gestión requerido. Entonces, eso es lo que básicamente está haciendo nuestro modelo WR310, que también, como pueden ver en esta imagen, cuenta con todos sus accesorios. En este modelo tenemos más antenas en cantidad con respecto a los modelos anteriores, ya que al tener un módulo 5G requiere de más antenas para su funcionamiento en el apartado celular, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso contamos con 4 antenas para lo que es el apartado celular. Contamos con 3 antenas para lo que es el apartado de Wi-Fi. Contamos con la antena de GPS. Contamos también con el conector tipo Bornera para lo que son los puertos seriales. Tenemos su conector PCU, tenemos su cable de red y estos son los accesorios que van a complementar la funcionalidad de nuestro dispositivo. De igual forma, como los anteriores, hemos traído acá modelos con los que se pueden comparar o que guardan similitud con el WR310, como es el caso, por ejemplo, de los modelos RUT M50 o RUT C50 del fabricante Teltónica, o como es el caso de los modelos R5020 y R5020 Lite del fabricante Robustel. Similitudes en el apartado de comunicación celular 5G principalmente, y ya ustedes podrán checar en este cuadro cuáles son las comparativas más específicas para su conocimiento. Al final, chicos, tenemos un cuadro en el que relacionamos los 4 modelos de nuestro portafolio que están en las filas, y en las columnas están todas las características que cada uno de ellos cuenta y también con las que no cuenta. Esto también les va a poder servir para hacer una rápida inspección de cuál es el modelo que más se ajusta para su funcionalidad o para las funcionalidades de sus clientes. Y lo van a poder checar aquí rápidamente. Recuerden que les compartiremos esta información. Este cuadro puede ser muy interesante para ustedes. Adicional a nuestro portafolio de dispositivos, tenemos una serie de accesorios que pueden complementar el funcionamiento de cada uno de nuestros modelos. Pueden hacer que se acomode mejor con diferentes tipos de instalación, ¿cierto? O pueden hacer también que su conectividad se mejore con la instalación, por ejemplo, de antenas diferentes. Por poner algunos ejemplos, tenemos aquí cables que le van a permitir al router conectarse en ambientes en los que un enchufe de pared, como convencionalmente los conocemos, no esté disponible. Por ejemplo, podemos conectar el router a través de este accesorio en el que nos permite tener unas borneras con las que se pueda conectar, por ejemplo, a una batería externa, ¿cierto? Con las que se pueda conectar, por ejemplo, la alimentación directamente de un vehículo, por ejemplo, guardando obviamente las especificaciones de voltaje requerido por el router, que en este caso es de 9 hasta 30 voltios en DC. Y esto va a hacer que esa conexión se pueda hacer mucho más fácil y no tengamos que incurrir, por ejemplo, en manipulación de elementos eléctricos o de elementos físicos
para poder lograr las conexiones de nuestro router hacia la fuente de alimentación. También tenemos diferentes tipos de antena, en el caso de que requiramos una antena tipo L que se conecte directamente al puerto de nuestro router, o en el caso de que requiramos antenas, por ejemplo, que tengan cable de comunicación y que tengan una base imantada para aplicaciones en donde se instala, por ejemplo, en gabinetes, donde las antenas es mejor que queden por fuera de la caja. Accesorios de montaje, comentábamos hace un rato, por ejemplo, los modelos tipo industrial que se pueden conectar dentro de un riel de montaje que está dentro de los racks de comunicación, y tenemos el accesorio también para ello. Así como también hay combos de antenas, ¿no? Antenas que vienen unificadas en su apartado de construcción física y que básicamente tienen varios cables que se conectan a los diferentes puertos del router. Estos accesorios se pueden revisar según la aplicación, según el montaje, según dónde se vaya a instalar, y también podemos entonces revisar una adquisición extra de este tipo de accesorios. Bien, muchachos, con esto hemos terminado la revisión de nuestro portafolio. Ahora quiero comentarles un poco sobre las especificaciones de software que tienen nuestros dispositivos. Esto tiene que ver más que todo con lo que van a encontrar dentro de su interfaz de configuración, con las cosas que el router puede o no puede hacer a nivel de software. Y comenzamos con este slide en el que básicamente es una pantalla de cómo ustedes van a ver los menús de la configuración del dispositivo. Entonces tenemos un menú de estatus. Ernesto, Adelante. Sí, Camila. tenemos una pregunta antes que continuemos con este tema. Raúl Ceballos pregunta si no hay opción para alimentación PoE y o salida de PoE en los puertos LAN. Ok, gracias, Camila. Bueno, en este caso, nosotros estamos ya a punto de lanzar un modelo en lo que va del Q2 y Q3 de este año, que va a ser el WR220, en donde ya incorporamos la tecnología PoE, en donde el dispositivo va a tener un puerto con el cual poder alimentar a dispositivos PoE y que también pueda él alimentarse de fuentes PoE externas. Entonces, sí, ya pronto tendremos el modelo que cumpla con esa especificación. ¿Alguna más, Camila, o continuamos? Bien, gracias. Entonces, esto es lo que van a encontrar en los apartados de menú de los dispositivos. El menú de estatus es básicamente un menú en el que nos va a permitir ver información o monitorear información. El menú de network es el que nos permite introducir cambios o configuraciones sobre la red, sobre las interfaces de red del dispositivo. El menú de aplicaciones es el que nos va a permitir entrar a hacer configuraciones o modificaciones sobre las funcionalidades extra de los dispositivos. Y el menú de System es el que nos permite tener la administración del dispositivo. Todo lo que es, por ejemplo, sus accesos remotos, la configuración de perfiles, contraseñas, actualización de firmware, etc. En la parte de red celular, pues obviamente vamos a tener el tema de las tecnologías celulares. Aquí también vamos a encontrar el switching de la SIM card, como habíamos hablado en los modelos que son dual SIM. Vamos a encontrar una pantalla que nos va a entregar toda la información del estatus y de la conexión celular. Y vamos a encontrar también la información global y regional de lo que son los módulos celulares. En la parte de Wi-Fi, pues vamos a tener también acceso a la información de cuál es el modo wireless en el que se está conectando, cuál es la velocidad de la conexión, cuáles son los elementos de seguridad para las redes Wi-Fi, cuál es el tipo de conexión. En el apartado de VPN también vamos a encontrar los tipos de VPN que me va a permitir configurar el dispositivo, dentro de los que destacan, por ejemplo, el IPsec o el OpenVPN, que son algunos de los protocolos más utilizados, pero que también está el PPTP, el L2TP o el túnel GRE, que se utiliza en varias aplicaciones. En el apartado de Network vamos a encontrar todo lo que es la parte de routing,
vamos a encontrar los protocolos de red del dispositivo, vamos a encontrar el apartado de firewall también donde estableceremos todas sus reglas de funcionamiento, vamos a encontrar la parte de network backup, que era lo que les comentaba antes, el sistema de one failover, configurar su red principal, su secundaria y cómo va a ser el switching entre estas redes. Y otras funciones, ¿no? Como el QoS o el auto recovery. En el apartado de aplicaciones está todo aquello que son las funcionalidades adicionales del dispositivo, todo lo que es o todo lo que no cabe en el apartado de network, como por ejemplo el tema de SMS, el tema de comunicación Modbus, configurar los puertos seriales, ¿cierto? El RC232, el 485, configurar también las entradas y salidas análogas digitales, el tema del hotspot, el tema del GPS, todo esto está en el menú de aplicaciones. El menú de System, como les comentaba, que es más administrativo, pues vamos a encontrar temas como el estatus del dispositivo, el tema de estadísticas, el tema de diagnóstico, el tema de firmware management, muy interesante porque es el apartado por el cual podemos no solamente revisar qué firmware tiene actualmente el dispositivo, sino que revisamos cuál es el último release que es aceptable por el dispositivo, en donde podemos hacer la actualización, ya sea por archivo local o ya sea por FOTA. Y otras funciones como por ejemplo el NTP, tiene también una configuración by Wizard, que es como una configuración básica que el mismo equipo te va llevando por ese proceso. El tema de credenciales, el tema del aplicativo, por ejemplo, que vamos a ver más adelante de gestión remota de los equipos. Todo esto está en el apartado de sistema. Bien, a continuación vamos a hablar de lo que es nuestro sistema Nebulink, que es nuestra herramienta de gestión remota de los dispositivos. Antes de verlo, quiero contarles que el hecho de tener una herramienta que nos permita tener la gestión remota de los equipos no significa que nuestros dispositivos en sí ya tengan la opción de gestionarse remotamente. Pues lo podemos hacer. Todo dispositivo va a tener un acceso remoto vía HTTP, por ejemplo, en el que a través de un navegador web y conociendo la IP WAN en este caso del dispositivo, vamos a poder tener la gestión remota de cada uno de los dispositivos de forma individual. Pero la necesidad de Nebulink nace pensando en que, por ejemplo, vamos a tener un proyecto en el que no son 5 ni 10 routers que están conectados, sino que vamos a hablar de 200, 300, hasta 1000 routers conectados dentro de un proyecto. No va a ser la mejor manera tener un acceso remoto individual a cada dispositivo uno por uno cuando se trate de revisar la operación diaria, por ejemplo, cuando se trate de actualizar el firmware a más de 500 dispositivos, cuando se trate de enviar una configuración que es común para todos y tener que hacerlo uno por uno, pues no va a ser en este caso la mejor idea. Podemos hacer todas y cada una de estas cuestiones que les acabo de mencionar, pero nos va a tomar mucho tiempo, vamos a estar más expuestos a errores, vamos a estar más expuestos a pérdidas de comunicación en medio de los procesos. Entonces, hemos creado Nebulink con la premisa de que sea un gestor global de los dispositivos. Un gestor en el que en una misma pantalla, en un mismo dashboard, podamos tener toda la información de todos y cada uno de los dispositivos que tenemos conectados en un proyecto, en una red, en una aplicación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a lograr con Nebulink? Nebulink es un aplicativo que funciona en la nube, está basado en los servidores de Amazon Web Services. Y lo que vamos a entregarle a Nebulink es información como la MAC address del dispositivo, su número de serial, su número de email, y vamos a garantizarle que el dispositivo tenga acceso al Internet. Entonces, con eso ya podemos cargarlo a Nebulink y así podemos ir sumando más y más routers para poder establecer o para poder manejarlo con cada una de estas funcionalidades que vemos acá. Entonces, con Nebulink podemos tener acceso, por ejemplo, al monitoreo del dispositivo, ver cuál es su estatus en todo momento, ver la información del dispositivo, ver IP, ver localización, ver mapa, ver varias cosas, pero siempre pensémoslo de forma global. Entonces, cada vez que vamos aumentando la cantidad de dispositivos, pues Nebulink va a darnos mucha más fortaleza en la rapidez y forma en la que lo estamos monitoreando. Vamos a tener acceso remoto a los dispositivos. Les comentaba hace un momento, igual,
acceso remoto de forma individual lo vamos a tener, pero con Nebolink nos va a facilitar muchísimo más las cosas en este sentido. Monitoreo de alarmas que provengan de los routers, revisión de estadísticas que provengan de los routers, por ejemplo, flujos de tráfico, por ejemplo, estadísticas del modelo, por ejemplo, log de eventos de los diferentes tipos de red que se crean. Eh, y ahora mismo también se está trabajando en un servicio de VPN para Nebolink, en el que el aplicativo puede hacer fácilmente un concentrador de VPNs para los diferentes puntos remotos. Así es como se ve Nebolink en este caso. Lo que vamos a poder acá es enviarle instrucciones a los dispositivos, ¿no? Hacer un reinicio, hacer una actualización de firmware, hacer, no sé, la configuración o la actualización de un parámetro de la configuración, subir plantillas de configuración, descargar plantillas de configuración, descargar archivos de logs de eventos, restaurar los dispositivos de fábrica, pero todo esto, vuelvo, insisto, de forma global. Imaginen que tienen 200 routers instalados en campo, ha salido la nueva versión del firmware. ¿Qué pensarían si tuvieran que hacerlo uno por uno? Pues Nebolink envía la actualización a los 200 dispositivos de forma simultánea para que se actualicen al mismo tiempo todos y cada uno de ellos. Además, Nebolink es una herramienta que va a permitir, hablando de los servicios Wi-Fi que tienen nuestros dispositivos, va a permitir hacer la configuración de lo que son los hotspots o portal cautivo, en el que ustedes van a poder crear una red Wi-Fi para que los usuarios se conecten, lograr que el usuario haga un login para capturar sus datos, lograr que el usuario después del login vaya por una página promocional antes de comenzar a navegar en esa red. Hoy en día hay varias redes que se están encargando de realizar esto. Entonces, Nebolink nos va a permitir tener ese patrón de configuración del hotspot sobre los enrutadores que están ya precargados a la plataforma. Este es el sistema de actualización del firmware que les comentaba hace un momento. En Nebolink no solamente van a poder hacer la actualización del firmware, sino que además tiene algo que se denomina el Firmware Center, que básicamente te va a indicar qué modelo tienes conectado, cuál es el firmware actual de ese modelo y cuál es el último release disponible para actualizar a ese modelo. Entonces, es todo bastante simple como se hace acá. Y bien, con esto terminamos la parte de portafolio de equipos, la parte de herramientas de software de los equipos y la parte de herramienta de configuración y gestión de los equipos, que es Nebolink. Ahora en esta última parte voy a mostrarles los principales casos de uso de nuestros dispositivos para comenzar a abrir un poco más las ideas de hacia dónde los podemos llevar y cómo los podemos trabajar. Bien, en este caso les presento un proyecto que se hizo justamente en Sudáfrica, en donde el router se convierte en la herramienta para crear una red Wi-Fi dentro de un vehículo de pasajeros, de tal forma que los pasajeros puedan conectarse a través de un hotspot, que era esto último que estábamos conversando. Los pasajeros van a tener que ingresar unas credenciales de acceso, van a tener que pasar por un banner promocional antes de llegar a la red y la navegación que están esperando. En este caso, el planteamiento es bastante simple. El router se instala dentro del vehículo. El router va a tener conectividad a través de uno o dos operadores celulares y lo que va a hacer es crear una red Wi-Fi. Recuerden ustedes que el módulo Wi-Fi que tiene el router puede trabajar en dos sentidos, o en dos modos, perdón. Un modo que denominamos Workstation, que significa que el router se pueda conectar a una red Wi-Fi disponible. Pero luego tenemos el modo Access Point, que es que cuando el router ya tiene conexión a Internet proveniente, por ejemplo, de un operador celular, puede crear una red Wi-Fi para otros usuarios. Entonces recuerden, primer modo, que el router se conecte a una red disponible. Segundo modo, que el router cree esa red para otros usuarios. De este modo, los usuarios van a poder conectar su laptop, su celular, su tablet dentro de este vehículo. ¿Ok? Acá tenemos otro caso que ya pasa por el lado más industrial.
en este caso la eficiencia de la energía eléctrica, en donde los routers básicamente están conectados dentro de un gabinete junto con otros equipos que están también tomando variables de la red eléctrica, y lo que hace es conectarse a elementos que miden variables de la energía, de la eficiencia energética, perdón, y el router va a estar justamente enviando esta data por red celular hacia los sistemas de la compañía industrial o la compañía electrificadora. Este sería un esquema de cómo se hace esta instalación. El router se va a conectar a todos estos elementos que pueden ser analizadores, que pueden ser equipos de cómputo de la red eléctrica, que pueden ser, por ejemplo, medidores de energía también. Y para esto se vale de los puertos seriales RC232, RS485. Una vez está capturando estas variables, lo que hace es enviarlas a través de Internet, en este caso la red celular, hacia el sistema de gestión de la empresa, en este caso perfectamente puede ser una empresa de energía eléctrica, por ejemplo, o hacia Nebulink o hacia ambos. Aquí tenemos un caso de uso que es muy parecido al anterior, ¿cierto? Lo hemos denominado como automatización industrial, pero es muy parecido al anterior porque básicamente los dispositivos, las máquinas que se van a gestionar, en realidad son muy parecidas. Aquí también estamos hablando de, de transmisión de data a través de la red 4G LTE, y que el esquema se vería como este. Fíjense que es muy parecido porque estamos también obteniendo datos de equipos, por ejemplo, como PLCs, ¿cierto? Los programadores lógicos, controladores lógicos programables, que se utilizan mucho en las industrias y que por lo general envían la data a través de un puerto serial que el router perfectamente la puede recibir. En este caso, también estamos poniendo el ejemplo con el equipo nuestro WR310, que recuerden que tiene un módulo Bluetooth para recibir señales que provienen de los sensores, en este caso un sensor de temperatura, en este caso un sensor de humedad. Cuando el router recibe esta data, que básicamente es la red LAN que está armando aquí, la envía por la red de Internet, que en este caso es 4G LTE, hacia los sistemas de gestión, ¿no?, de esta compañía o hacia Nebulink. Fíjense cómo estos dispositivos que los está revisando o los está gestionando por protocolos seriales están totalmente aparte de algunos que también los puede gestionar a través de los puertos LAN. En este caso, los elementos, por ejemplo, de aire acondicionado o los elementos de la luminaria y seguridad de esta compañía. Bien, aquí tenemos un caso de uso en México, que básicamente es la gestión de las bicicletas. En este modelo es muy sencillo. Lo que se está utilizando son beacons, estos sensores tipo moneda que trabajan por Bluetooth, que van a estar instaladas sobre las bicicletas y que van a ser escaneados e identificados por los routers. Cada vez que la bicicleta llega o sale de una estación, el router se va a dar cuenta a través del Bluetooth, va a registrar el identificador de ese beacon asociado a la bicicleta y vamos a poder tener un control de cuál es la bicicleta que sale, cuál es la bicicleta que llega, y a través de la red celular o de la red cableada, incluso dentro de estación, se va a poder enviar esta data hacia los sistemas de gestión que están encargados de monitorizar llamémoslo así, movimiento o tráfico de las bicicletas. Acá tenemos otro caso en México que es un failover dentro de un hospital, en donde básicamente el router se está encargando eh, de obtener data de varios sensores de temperatura y de humedad, y sensores que se están encargando también de la vigilancia. Para esto el router se va a valer también de la red 4G LTE para enviar esta data, y lo podemos mirar mejor acá en nuestro esquema. En este caso, el router está utilizando dos formas de comunicación por LAN. La primera de ellas es a través de un puerto serial RS485 que se está encargando de la gestión de la detección de temperatura. Recuerden que por el puerto RS485 podemos tener una conexión en serie multipunto y podemos hacia un mismo puerto hacer llegar varios sensores conectados en serie. Al mismo tiempo, por otro lado, el router está recibiendo data de temperatura y de humedad a través de los sensores tipo beacon que se comunican por Bluetooth. Luego,
ya en la conectividad WAN, habíamos visto en el slide anterior, que se hace a través de la red 4G LTE, el router va a enviar toda esta data hacia el sistema de gestión remota del hospital, que a su vez pueden ellos revisarlos en su aplicación de usuario, en su celular, en su tablet, en su laptop, o enviarlo también hacia Nebulink. Acá tenemos un caso que es también un poquito parecido al anterior. Este es un proyecto en China, que lo hemos denominado Smart Factory, en donde los routers están instalados en cuartos de data center para que estén conectados hacia diferentes dispositivos de estas máquinas, enviando data en tiempo real a través de la red 4G. Esto es, o se puede entender también como un sistema de respaldo, ya que los data centers son puntos de misión crítica, en donde si un tipo de red falla, perfectamente podemos subir por un respaldo utilizando el sistema de One Failover que tienen nuestros dispositivos. Acá tenemos un esquema de cómo se está haciendo esta instalación, en la que vemos primero, por puerto serial, comunicación con los equipos PLCs dentro del data center, comunicación con los equipos BMS, comunicación con servidores y equipos de cómputo. Y tenemos también la comunicación con los sensores de temperatura y de humedad que están dentro del data center. Al mismo tiempo, hay una comunicación vía serial con un medidor de energía que está ubicado también dentro del data center. Y luego, por los puertos LAN del dispositivo, se está también gestionando el sistema de aire del data center, el sistema de luminaria del data center y el sistema de control del data center. El router puede utilizar, en este caso, el envío de data por red celular, ¿cierto? Hacia Nebulink o hacia el sistema de gestión de ese data center. Y como les comentaba antes, también se puede hacer un sistema de One Failover, ya que dentro del data center el router no solamente va a poder tener comunicación con celular, sino que va a poder tener comunicación por un punto de red cableado o incluso va a poder tener comunicación por Wi-Fi y poder elegir un sistema de respaldo de tal forma que siempre tengamos acceso a la data que proviene de todos y cada uno de estos periféricos conectados al dispositivo. Bien, acá tenemos otro proyecto muy parecido al primero que les enseñé, en donde se ha creado una aplicación de hotspot dentro de un vehículo de transporte para que los usuarios puedan conectarse a una red Wi-Fi, obviamente introduciendo sus credenciales de acceso y pasando por un banner promocional. Esto básicamente se logra con la instalación de un router dentro del vehículo, de la instalación de una o dos SIM cards de operador celular dentro del router, elegir cómo queremos hacer el switching automático para respaldo entre operadores dentro del sistema dual SIM del router y creando la red Wi-Fi. ¿Cómo hacemos esto? Pues poniendo el módulo Wi-Fi a trabajar en modo Access Point. Y luego ustedes ya saben que todo el apartado de hotspot y portal cautivo se lo hace desde Nebulink. Entonces, acá tenemos un esquema de cómo se hace esto. El router está instalado dentro del vehículo, crea la red Wi-Fi para que se conecten los usuarios con sus dispositivos. Al mismo tiempo, el router, a través de su módulo GPS, va a poder ofrecer una información de georreferencia del vehículo en tiempo real. Luego, el router, pues, para poder hacer esto va a tener que alimentarse de internet que proviene de los operadores celulares. Al mismo tiempo, por esta misma red que ya se ha establecido con la internet, pues se va a poder enviar la información, por ejemplo, perdón, por ejemplo, de los usuarios o por ejemplo de la ubicación con GPS directamente a un servidor de backend o directamente al Nebulink o directamente al sistema de gestión y monitoreo de la compañía, en este caso de buses o de transporte. Bien, muchachos, con esto terminamos esta presentación. Espero que haya sido de mucho interés para ustedes, sobre todo que haya podido un poco abrir la percepción que ustedes tienen de este rubro del IoT, que ustedes también puedan determinar cómo este tipo de tecnologías pueden ayudar
hacer crecer su negocio, ayudar a hacer procesos que antes de repente se hacían de cierta manera y ahora puedan encontrar herramientas para hacerlos diferente, puedan encontrar valor para sus clientes y que toda esta tecnología está muy, muy al alcance de todos ustedes, no tanto con el hardware que nosotros como fábrica estamos creando, así como las integraciones que nuestros amigos de TicaShop pueden hacer con el resto de su portafolio de servicios y soluciones. Así que, bueno, ha sido un gusto para mí estar aquí con ustedes. Por favor, si hay alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud que podamos resolverles, adelante, por favor. Ernesto, tenemos tres preguntas. La Gracias, primera adelante. es si hay un costo adicional para Nebulink. Neuralink tiene un sistema de cobro por créditos. Me explico. Si nosotros consideramos tener, por ejemplo, 10 routers cargados a Neuralink, el sistema de créditos funciona de esta manera. Un router va a requerir de un crédito por el lapso de un mes, ¿no? Un crédito igual a un router, igual a un mes, para conectarse a la plataforma. Entonces, como la idea... Hola, ¿ahí me escuchan? Sí, ahora sí. Ya, me había desconectado el micrófono. Entonces, si nosotros hacemos el ejercicio de que vamos a tener 10 routers dentro de Nebulink por el lapso, por ejemplo, de un año, significa que vamos a requerir 10 créditos por mes, ¿cierto? Es decir, 120 créditos en un año. Entonces, la idea es que ustedes puedan anticipar cuánto van a requerir para que se puedan hacer a una bolsa de varios créditos. De todas formas, el costo de esto es más simbólico, es muy, muy bajo versus el licenciamiento de otras plataformas que existen en el mercado. Y es como funciona. Perfecto. La otra pregunta es si a los equipos se le coloca uno o dos chips celular para trabajar con el proveedor celular y no necesariamente el chip tenga la opción de datos a Internet. Ujú. Mira, esa es una determinación que se toma con base en la necesidad de la aplicación. El router puede funcionar con una SIM perfecta, el router puede funcionar con dos SIM. Lo que sí quiero dejar claro es que el router no va a poder funcionar con las dos SIM al mismo tiempo, es decir, de forma simultánea, porque para eso se va a requerir que tenga doble radio, ¿cierto? Doble email, y que es algo que los dispositivos no lo tienen porque básicamente se convertirá en un equipo muy, muy costoso y que muy pocas veces se utiliza esto. Entonces, la doble SIM card, ¿en qué escenarios es ideal? Es ideal en el escenario en el que la cobertura del operador A pueda no ser tan buena en ciertos momentos del día como sí la del operador B y viceversa. Entonces, la doble SIM card lo que va a hacer es poder tener un sistema redundante y de forma automática. Podemos establecer umbrales de, por ejemplo, de fortaleza de la señal para que el router pueda switchear de la SIM 1 a la SIM 2 y viceversa. De eso se trata, pero no quiere decir que tengas que usar dos. Con una, si confías plenamente en tu operador, el router va a funcionar perfectamente. ¿Cómo pueden ser los planes de datos? Como quieras, de datos y mensajes, de datos y voz, porque recuerden que el router también tiene servicios de SMS, tanto para enviar SMS con alertas como para enviarle al router instrucciones vía SMS. Y para eso necesitamos que la SIM card esté aprovisionada. La mayoría de las veces se aprovisiona con datos, no datos, eh, bueno, no sé cómo sean los otros países, yo estoy basado en Colombia, acá le llamamos a un plan de datos M2M, ¿no? Machine to machine. Entonces, pero la SIM card puede ser como sea, no pasa nada. Listo. Otra pregunta es si los equipos se pueden ofrecer como solución DAS. Solución DAS. Mira,
A la persona que hizo la pregunta le pediría, no estoy familiarizado con cuál es la solución dada, no sé, equipo TikTok si, si me pueden dar luz con eso, O sea, pero no, no son me... sistemas de antena distribuidos. Se refiere a una red de antenas interconectadas que distribuye señales de radiofrecuencia en el fondo. Es como que a eso como se una refiere para especie la de, cobertura. como una especie de mesh o algo así. Ujú. No, no, no lo veo tan factible en este caso porque el router, recuerden que la principal interfaz de comunicación es la red celular y es para que el router se apropie de la red celular, más no la comparta, ¿no? No, no sería un equipo repetidor en este caso. La única forma en la que el dispositivo puede compartir señales a través del Wi-Fi y allí creo que no aplicaría mucho esta solución DAS. Entonces, creo que mi respuesta sería no en este caso. Ya, perfecto. La otra es, ¿cómo podemos tener la claridad de qué distancia o cobertura tiene cada equipo instalado en un local? Bien, el tema de cobertura, para no dejarlo tan en el aire, lo tenemos que dividir en dos, ¿no? Una cosa es la cobertura celular, que es como el router recibe internet, y otra cosa es la cobertura Wi-Fi, que es lo que el router puede alcanzar en el modo de access point. En ambos casos, casi que no depende del router en sí, ¿ok? Porque son estándares que vienen de agentes externos. En el caso del celular, esto va a depender de la fortaleza del operador. Obviamente, el router puede mejorar esto, ¿no? Con diferentes antenas de mayor o menor ganancia, etcétera. Pero es la cobertura del proveedor celular el que va a determinar qué tanta cobertura o qué tan buena es la cobertura celular en ese determinado lugar. Ahora vayamos al punto del Wi-Fi. Ok, tenemos buena cobertura celular, el router ya puede tener una conexión a Internet más que aceptable. Vamos a crear una red Wi-Fi. En este caso, también va a depender del estándar, ¿no? Si estamos hablando del Wi-Fi 6, si estamos hablando del Wi-Fi 5, si estamos hablando de Wi-Fi por la banda 2.4 GHz o por la banda 5 GHz. En este caso, te podría decir que aproximadamente podemos conectar a 50 usuarios dentro de la red Wi-Fi que conecta el dispositivo y el estándar va a determinar un poco el tema del alcance, ¿no? Por lo general, ustedes piensan en los equipos que tienen en sus casas, en los que un mismo dispositivo puede servir para tener internet en toda su casa, excepto que haya unas paredes muy gruesas o que la casa sea de 3 pisos o cosas por el estilo en donde se ponen repetidores. Entonces, el performance es bastante parecido a ese. Ahora, el router también puede apoyarse de APs adicionales, ¿no? Pero básicamente esa sería la respuesta. Súper. Tenemos más preguntas todavía. Ujú. Daniel Gilbonio, no sé si esta es una pregunta o una acotación, pero dice la conmutación es transparente entre un chip y otro. Bueno, Daniel, me imagino que por transparente te refieres a si es automática y si es inmediata. Me escribes si de repente no interpreto bien la pregunta, pero voy a asumir que se trata de eso. Eh, La conmutación es automática. Eso hay una configuración. De hecho, hay como varios disparadores que puedes elegir en qué momento deseas que el router tome la decisión de saltar de una SIM a la otra. Son aproximadamente 7 disparadores, pero por destacar los tres más importantes, fortaleza de la señal, puedes definir un umbral y decir, cuando el operador 1 no supere este umbral, vete para la SIM 2 y busca por allá. Eh, Límites de datos, por ejemplo, tienes, no sé, un plan de 1 GB y un plan de 2 GB en la otra. Entonces, generalmente se determina utilizar un umbral del 90%. Cuando llegues a los 990 o 900 megas, sáltate a la SIM 2. Asimismo, un umbral de SMS o algo que es muy común y es que el operador sencillamente deniega las peticiones de comunicación, el registro a la red falla, el operador desengancha al router. Entonces, eso también se conoce como fallo de red y lo tienes como disparador dentro de la configuración para que salte a la SIM 2. Y luego la SIM 2 tiene los mismos disparadores para que retorne a la 1. Entonces, es automático, no tienes que preocuparte porque cuando la comunicación falle, tienes que ingresar a saltar a la otra, es automático. ¿Es inmediata? No.
no hay ningún dispositivo que pueda hacerlo inmediata porque siempre va a tomar un tiempo muy corto, ¿no? Estamos hablando de segundos, pero un operador tiene que darse de baja y un operador tiene que darse de alta. Entonces, el tiempo que transcurra entre esos dos procesos va a ser la pequeña interferencia o intermitencia que tiene en el switcheo, ¿vale? Ya nos quedan 3 preguntas. Dice José Chukisuta, dice, ¿los equipos pueden reemplazar los amplificadores Cellbots? En cierto Cellbots. modo, sí, en cierto modo se podría decir que sí, pero va a depender más que todo de en dónde instales el dispositivo. En este tipo de amplificadores, pues básicamente lo que hacen es realzar el performance que pueda tener un router de Wi-Fi y poder tener poder ampliar, mejor dicho, tu cobertura a varios puntos más de tu locación. ¿Cómo sería la forma de reemplazarlos? Ubica un router de Quecling con SIM card, porque si no pones SIM card no estamos haciendo nada, ¿no? O sea, vamos a tener un equipo que igual va a necesitar de conexión cableada, que igual lo vas a tener que poner o conectar a una red Wi-Fi disponible y no va a ser muy interesante. La SIM card lo que hace es que puedas instalar el equipo estratégicamente para que al crear la red Wi-Fi puedas tener alternativas de comunicación diferentes a las que tienes con el Cell Boost. Pero entonces es un reemplazo más que todo estratégico, ¿no? No es que vaya a hacer lo mismo que hace el amplificador, sino que lo estás apoyando o impulsando a través de una SIM card. Otra pregunta. ¿Esta solución sirve para trenes? Tengo un requerimiento para 2 trenes de 10 vagones cada uno. Sirve para trenes. Bueno, me gustaría tener más detalle de qué exactamente se quiere hacer en el tren. Si es, por ejemplo, un aplicativo del que hemos venido hablando, ¿cierto? De tener un router que cree una red Wi-Fi dentro del tren. Esto lo pregunta Daniel, ¿no? Me corriges, Daniel, si de repente estoy interpretando mal, pero suponiendo que lo que quieras es crear una red Wi-Fi dentro del tren, sí el dispositivo te va a funcionar. Ahora, lo que tenemos que revisar es cuántos dispositivos vas a necesitar para crear la suficiente red Wi-Fi, ya que estamos hablando de varios vagones, ¿no? A lo mejor vas a necesitar un router por vagón, por ejemplo, o una combinación de router más un access point, por ejemplo, que perfectamente lo puedes ver con TicaShop. Y el reto aquí a solucionar es que en los vagones haya una alimentación DC con la cual poder alimentar el router. De resto, ya todo va a depender del performance celular del operador, que en las rutas tenga buena cobertura y lo demás. Listo, ya. Estas son las últimas 2 preguntas por honor al tiempo. Nos quedan 14 minutos. Adelante. Dice, no tengo clara la solución que puedo ofrecer en autos, combis, bus, tren. ¿Me lo puedes aclarar? Claro que sí, José. Eh, Uno de los principales usos en autos es la creación de red Wi-Fi para pasajeros y no solamente para pasajeros, para dispositivos o periféricos, ¿no? dentro de estos vehículos. Cuando es para pasajeros es básicamente para que ellos tengan una red Wi-Fi dentro del vehículo, puedan conectar sus dispositivos y disfrutar de una conexión durante su viaje. Cuando hablamos de periféricos es que dentro de un vehículo también hay elementos que podemos gestionar, como por ejemplo cámaras de vigilancia, como por ejemplo sensores que están haciendo el conteo de los pasajeros, como por ejemplo un botón de pánico que el conductor puede activar en momento de una emergencia, como por ejemplo los banners promocionales que hay dentro del vehículo. Entonces hay varias cosas que también puedes gestionar. Ahora piensa que puedes gestionar las dos cosas al tiempo, los periféricos y el Internet Wi-Fi para los usuarios. Y a eso súmale una tercera cosa. Puedes georreferenciar al vehículo en tiempo real. Entonces es un router que te va a permitir abarcar al menos 3 flancos dentro del vehículo, ¿no? Para hacer un recuento. El Wi-Fi para los usuarios, la conectividad de los periféricos, la georreferenciación del vehículo en tiempo real. Entonces, ¿que pueden haber más cosas? Claro que sí, porque a la final el vehículo es una locación y dentro del vehículo se pueden gestionar todavía más elementos, más accesorios, más periféricos. Todo depende de la aplicación. Pero con esas 3 cosas te haces una idea de cómo puedes utilizar los routers en combis, trenes, taxis, etcétera.
Perfecto. La última dice, ¿por qué si es para visualizar cámaras de seguridad en los colectivos, ya existen grabadores 3G o 4G? Exacto, sí, en eso tienes toda la razón, ya existen esos. Pero ese grabador 3G no te puede crear una red Wi-Fi para los pasajeros, por ejemplo. Ese grabador no te va a poder monitorear otro tipo de periféricos. Entonces, si necesitas gestionar esas cámaras y necesitas crear la red Wi-Fi para los pasajeros, igual vas a tener que usar un router. Entonces, ¿qué mejor que el router te abarque todo lo que puede hacer el grabador más el router? ¿Me va a entender? Entonces, tienes eh, un, un cúmulo de opciones dentro de un solo dispositivo y puedes eliminar los otros. Ahora, si tu intención no es generar el Wi-Fi, no es hacer más cosas, ok, el grabador está perfecto. O el grabador puede complementarse incluso con nuestro router, porque, claro, yo entiendo que el grabador pueda tener conexión 3G, 4G y demás, pero entonces vas a tener que pagar dos, tres, cuatro planes de operador cuando puedes solamente pagar uno o dos y conectar al grabador por un puerto LAN del router. El grabador perfectamente puede ser uno de los periféricos de los que hemos estado hablando, que el router puede gestionar. Entonces, básicamente es como intentar hacer o sacarle el mayor provecho a un equipo dentro de una locación y poder generar el mayor valor posible con menos hardware. Perfecto. Lo último es que José pregunta si pueden compartir la grabación. Esta grabación del webinar se va a subir a YouTube. Ya, así que si quieren ver la grabación, síganos en nuestras redes para que vean el link. Suscríbanse en YouTube. Ya en YouTube tenemos varios videos, tanto de webinars como videos técnicos, así que ahí van a poder visualizar todo. Bueno, hizo la última pregunta, José. No sé si tenemos tiempo de contestar lo último, Ernesto. Creo que sí, tenemos unos minutos todavía. Ujú. Ya dice, ¿cuál es lo mínimo de velocidad que se debería contratar con el operador celular? Vale, José, fíjate que es una excelente pregunta. Eh, Eso va a depender mucho de cuál es el volumen de datos, cuál es el volumen de tráfico que el router va a recibir proveniente de los sensores o de los dispositivos externos que vas a conectar, ¿cierto? Ese es uno de los criterios. Otro de los criterios muy importante es si vas a poner al router en comunicación transparente o vas a requerir instalar, por ejemplo, una VPN para el tema de seguridad, porque ahí hay una diferencia muy, muy importante. Y otro criterio importante es vas a indagar al router una vez al día, dos veces al día, una a la semana, dos al mes, o es una indagación constante diaria. Todo eso va a interferir. No hay una regla que te diga tienes que contratar un plan de 2 gigas, de 1 giga, de 512 megas, de 10 gigas. Pero te puedo poner ejemplos reales para que te hagas a una idea. En la industria de la energía eléctrica, el router puede conectarse, por ejemplo, a un medidor eléctrico que te está pasando datos por el puerto serial RC232. ¿Ok? Y ese medidor eléctrico lo puedes gestionar de forma transparente y no necesitas estarlo indagando todos los días, porque a la final la empresa electrificadora solamente te factura una vez al mes, no diariamente, una vez por semana. Entonces, si utilizas una vez al mes un dato que es muy pequeñito, mira, un plan de 5 megas es suficiente. Pero ahora cambia los parámetros. Ya no estás gestionando ese medidor, sino que estás gestionando un concentrador de medidores que a su vez está recibiendo a 500 medidores y te entrega por Ethernet un bus de datos enorme. Ya esos 5 megas no te sirven de nada porque además ese dato ya no lo puedes revisar una vez por mes, sino que tienes que hacerlo una vez por día como mínimo, o si no, pues el concentrador se va a llenar, a explotar de datos. Entonces, para esto, yo he visto que el router va a necesitar como mínimo entre 1 y 2 gigas de velocidad contratada al mes. Y ahora súmale otra cosa. El router ya no solamente está recibiendo del concentrador, sino que además va a crear un túnel VPN que va desde el router hasta la plataforma de gestión de la empresa electrificadora. El túnel VPN tiene que estar activo siempre y así no pase nada de tráfico. El solo hecho de que exista el túnel VPN ya te hace un consumo aproximadamente de 1 giga por mes.
Entonces, aquí ya vas a necesitar planes, por ejemplo, de 4 o 5 gigas. Entonces, todas esas variables tienen ahí. Ahora, si vamos al tema del Wi-Fi para pasajeros, pues piensa que es una función que va a estar permanentemente activa, ¿no? Y que vas a tener muchos usuarios conectados. No sé si la capacidad total de router, que son 50, pero pues ponle tú que un 70-80% de la capacidad. Entonces ahí también se recomienda tener planes más altos. Pero a diferencia del anterior ejemplo que te he puesto, aquí necesitas planes de acceso público, que suelen ser más factibles de pagar, ¿no? Entonces ahí como para hacernos una idea de cómo podemos estimar las contrataciones de velocidad con los operadores. Tengo que poner un router a cada medidor, o sea, bueno, en el ejemplo que te estaba poniendo ahorita de los medidores, depende, ¿no? Fíjate que las casas están muy espaciadas a veces y no físicamente no te permite que un router gestione más de un medidor al mismo tiempo. En ese caso sí, un router por cada medidor. Y varios de los proyectos en energía eléctrica se hacen así, con un router por cada medidor, excepto si utilizas un concentrador de datos, en donde requieres es un router por cada concentrador. Con gusto, José. Listo, ahora sí ya terminamos la jornada de preguntas. Así que podemos ir concluyendo. No sé si quieren decir las últimas palabras, Juan Esteban, Ernesto. Nada, sí, por mi parte, bueno, primero agradecer a Ernesto por este espacio que nos brindó. Segundo, agradecer a todos los asistentes al webinar. Eh, Cualquier cosa que necesiten o cualquier requerimiento, recuerden que nos pueden escribir a nuestros datos, ¿cierto? Que vamos a dejar en el chat. Eh, y que bueno, que tenemos la base de datos de todos ustedes, así que le vamos a mandar la información, le vamos a mandar el link también de la grabación. Y hoy en día, como Tikachop, estamos presentes acá en la región, así que nos pueden pedir cualquier tipo de diseño, ayuda en la preventa. Hablaban ahí, Daniel hablaba de la solución de trenes, también tenemos hoy en día también soluciones de movilidad, incluso en altas velocidades también. Entonces, cualquier problemática de las telecomunicaciones, el mensaje es que volteen hacia nosotros y nos pregunten. Esa es como la conclusión final por parte de Tikachop. Y por mi parte, muchas gracias a todos. Se agradece. Sí, Listo. igual por acá. Gracias a todos por su atención, por el espacio. Espero que les haya resultado interesante esa información y bueno, a través de Pikachu vamos a estar muy pendientes de sus requerimientos y solicitudes. Gracias a todos. Exacto. Gracias a todos por conectarse, por haber estado hasta el final. Como les dije antes, síganos en las redes sociales para que puedan ver cuando subamos el link y la grabación a YouTube. Ya si no se lo pierden y pueden revisar nuevamente toda la información de Queclink. Contáctenos, estamos disponibles para cada uno de ustedes. Tenemos su base de datos, así que igual le van a estar llegando correos de nosotros. Así que eso, quedamos a su disposición. Gracias por todo. Vale, vale, muchas gracias a todos. Nos vemos. Adiós. Luego, buen día. Chao.